La historia del profeta Elías comienza en Primero de Reyes 17:1. Bajo el sol abrasador de una tierra seca y árida, surgió un hombre cuyo nombre resonaría a lo largo de los siglos: Elías, el Tisbita, un profeta formidable, destinado a desafiar reyes y a revitalizar la fe de un pueblo sumido en la oscuridad espiritual. En una época marcada por la idolatría y la rebelión contra Dios, Elías se alzó como un faro de esperanza, un hombre cuya vida reflejaba el poder y la fidelidad de su Creador. Elías apareció como una figura misteriosa, proveniente de las montañas de Galaad. Su historia no comienza con una genealogía ni con un trasfondo familiar detallado, sino con un acto audaz: enfrentarse al rey Acab para proclamar una sequía devastadora como castigo divino por la idolatría del pueblo. Este profeta no era solo un hombre de palabras, era un siervo apasionado de Dios, dispuesto a seguirlo a cualquier costo. Guiado por Dios, Elías se refugió junto al arroyo de Querit, donde cuervos le llevaban alimento cada día, una muestra milagrosa de la provisión divina. Cuando el arroyo se secó, Dios lo envió a Sarepta, en tierras extranjeras, donde una viuda, en su última esperanza, obedeció la palabra del profeta. Por fe, compartió su escaso alimento, y Dios multiplicó el aceite y la harina, sosteniéndolos hasta que las lluvias regresaran. Allí, Elías no solo presenció la provisión milagrosa de Dios, sino que también clamó por la vida del hijo de la viuda, devolviéndolo de la muerte en una asombrosa muestra del poder de Dios. Elías pronto se encontró en una confrontación épica en el Monte Carmelo. Frente a una multitud dividida entre la adoración a Baal y la fe en el Señor, propuso una prueba. El verdadero Dios respondería con fuego. Los profetas de Baal clamaron a su Dios todo el día, realizando rituales desesperados, pero el silencio fue su única respuesta. Entonces, Elías, con calma y reverencia, reconstruyó el altar de Dios, saturó el sacrificio con agua y oró. En ese instante, un fuego celestial descendió, consumiendo el sacrificio, las piedras y hasta el agua. Ante este milagro, el pueblo cayó postrado, reconociendo al Señor como el único Dios verdadero. Sin embargo, la victoria en el Monte Carmelo trajo consecuencias. Jezabel, la reina malvada, enfurecida por la derrota de sus profetas, juró matar a Elías. Desanimado y temiendo por su vida, Elías huyó al desierto, donde se derrumbó, agotado y desesperado. En su momento más vulnerable, clamó a Dios, deseando morir. Pero en lugar de reproches, Dios respondió con ternura. Un ángel lo visitó, trayendo alimento y palabras de aliento. Fortalecido por este sustento divino, Elías emprendió un viaje hacia el monte Horeb, un lugar de encuentros sagrados. En el Horeb, Dios se reveló a Elías de una manera inesperada, no en el rugido del viento, el estruendo de un terremoto, ni en las llamas del fuego, sino en un susurro apacible. Esa voz suave y tranquilizadora le recordó que Dios no siempre actúa con grandiosidad, sino también en la quietud. Allí, Elías encontró nueva fuerza y propósito. Dios le asignó una tarea trascendental: ungir a reyes y designar a su sucesor, Eliseo. Además, le aseguró que no estaba solo. Había un remanente fiel que no había doblado rodillas ante Baal. Elías regresó a su misión con renovado fervor. Encontró a Eliseo arando en el campo y con un simple gesto, lanzando su manto sobre él, marcó el inicio de una nueva era en el liderazgo profético. Eliseo dejó todo para seguir a Elías, demostrando una entrega total al llamado divino. La vida de Elías no fue solo una sucesión de milagros y confrontaciones.
fue una demostración de lo que significa depender completamente de Dios. Desde los desafíos en el desierto hasta los triunfos en el Monte Carmelo, su historia es un testimonio del poder de la fe, la obediencia y la provisión divina. Aunque enfrentó momentos de duda y temor, Dios nunca lo abandonó, mostrando su gracia y cuidado en cada paso. Elías es más que un profeta del pasado. Es un recordatorio eterno de que el poder de Dios puede manifestarse a través de aquellos que confían en Él. Su legado sigue vivo, inspirándonos a permanecer firmes en nuestra fe, incluso en los momentos más oscuros, sabiendo que el mismo Dios que sostuvo a Elías está con nosotros hoy. Eliseo estaba en el campo, arando con 12 yuntas de bueyes, cuando Elías lo encontró. Sin previo aviso, Elías lanzó su manto sobre él, un gesto cargado de significado que marcaba la transferencia de su llamado profético. Eliseo, comprendiendo la magnitud de este acto, dejó inmediatamente su arado y corrió tras Elías. Antes de partir, pidió despedirse de sus padres, mostrando un profundo respeto por sus raíces y reconociendo el sacrificio que estaba por venir. Con un gesto simbólico, Eliseo sacrificó los bueyes con los que trabajaba y compartió la carne con la gente. Este acto no solo celebraba su partida, sino que también marcaba el fin de su vida como campesino y el inicio de su misión como profeta de Dios. Fue un momento de transformación, un paso decidido hacia un futuro lleno de dedicación y servicio al Señor. Mientras Eliseo se preparaba para su nuevo llamado, su viaje lo llevó a Damasco, donde el rey de Siria, Ben-Hadad, estaba gravemente enfermo. Ansioso por conocer su destino, el rey envió a Hazael con regalos para Eliseo, buscando una palabra del Señor. Cuando se encontraron, Eliseo pronunció un mensaje enigmático. Ben-Hadad se recuperaría de su enfermedad, pero no sobreviviría. Estas palabras, cargadas de significado, revelaron no solo el destino del rey, sino también el rol crucial que Hazael desempeñaría en los planes divinos. Eliseo, al mirar a Hazael, lloró. Había visto las atrocidades que este hombre cometería contra Israel y su gente. Hazael, confundido por las lágrimas del profeta, se cuestionó si realmente podría realizar tales actos. Pero Eliseo, firme, respondió que lo que veía era lo que Dios había revelado. Poco después, Ben-Hadad murió y Hazael ascendió al trono, cumpliendo así la profecía. Mientras tanto, otra historia sombría se desarrollaba en Israel. Acab, el rey, codiciaba una viña que pertenecía a un hombre llamado Nabot. Deseando convertirla en un jardín, ofreció comprarla o intercambiarla. Sin embargo, Nabot, fiel a las leyes de Dios y al legado de sus antepasados, se negó. Frustrado, Acab regresó a su palacio, abatido. Jezabel, la reina, al ver la tristeza de Acab, ideó un plan siniestro para obtener la viña. Manipuló el poder real, escribiendo cartas en nombre del rey y organizando un juicio falso contra Nabot. Los líderes de la ciudad, siguiendo sus órdenes, acusaron a Nabot de blasfemia, un crimen castigado con la muerte. Nabot fue injustamente lapidado y su viña quedó en manos de Acab. En este momento crítico, la palabra de Dios vino a Elías. El profeta se presentó ante Acab en la viña que había usurpado, pronunciando un juicio severo. Declaró que el mismo destino que había enfrentado Nabot lo encontraría a él y a su familia. Además, Jezabel, la instigadora de este acto vil, tendría un fin igualmente trágico. Aunque Acab se mostró arrepentido, rasgando sus ropas y vistiendo de luto, el juicio de Dios sobre su casa estaba sellado. Tras la muerte de Acab, su hijo Ocosías asumió el trono. Herido gravemente,
Buscó consejo en Baal-Zebub, un dios pagano, en lugar de buscar al Señor. Esto provocó que Dios enviara a Elías para confrontar a los mensajeros del rey. Elías proclamó que Ocosías no se recuperaría y moriría, demostrando nuevamente que la lealtad a dioses falsos traería destrucción. En el ocaso de su ministerio, Elías emprendió su último viaje con Eliseo. Desde Gilgal hasta el Jordán, Elías intentó que Eliseo se quedara atrás, pero éste, leal a su maestro, se negó. En cada lugar, los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo, conscientes de que Elías sería llevado al cielo. Eliseo, con respeto y determinación, los instó a guardar silencio, sabiendo que el momento era sagrado. Al llegar al Jordán, Elías golpeó las aguas con su manto, dividiéndolas para que ambos cruzaran en seco. En ese momento, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba antes de partir. Eliseo, lleno de fe, pidió una doble porción del espíritu de Elías. Elías aceptó su petición, pero le advirtió que esto solo sucedería si lograba verlo partir. Entonces, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció y separó a los dos hombres. Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino, mientras Eliseo observaba, exclamando con asombro: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Tras su partida, Eliseo rasgó sus vestiduras, señal de luto, pero también de que el manto profético ahora recaía sobre él. Eliseo tomó el manto de Elías, cruzó el Jordán golpeándolo como lo había hecho su maestro, y las aguas se abrieron. Esto marcó el comienzo de su propio ministerio, llevando consigo el legado de Elías y el poder del Dios que ambos servían. La historia de Elías y Eliseo no solo narra eventos llenos de milagros y desafíos, sino que también resalta la fidelidad de Dios a través de cada generación, asegurando que su obra continuará en manos de aquellos que Él llama. Cuando Eliseo cruzó el Jordán, algo extraordinario ocurrió. No solo había heredado el manto de su maestro Elías, sino que el Espíritu de Dios, que había reposado poderosamente sobre Elías, ahora estaba con él. Los hijos de los profetas, testigos de este acto, lo reconocieron inmediatamente. Se acercaron a Eliseo con respeto y reverencia, confirmando que el llamado divino continuaba a través de él. Sin embargo, el vacío dejado por Elías seguía siendo un tema entre los profetas. Con esperanza de encontrarlo, insistieron en buscarlo, aunque Eliseo sabía que su maestro había sido llevado al cielo. Finalmente, accedió a su petición, pero la búsqueda fue infructuosa. Esto confirmó lo que Eliseo ya sabía. Elías había sido llamado a la presencia divina. En paralelo, la profecía de Elías contra la casa de Acab se cumplía de manera contundente. Jehú, un hombre elegido para ejecutar el juicio de Dios, lideró una campaña implacable para purificar a Israel de la influencia corrupta de la familia de Acab. En cada acción, Jehú mostró su compromiso de erradicar la idolatría y de volver al pueblo al camino del Señor. Su celo fue un recordatorio de que la palabra de Dios nunca queda vacía. Mientras tanto, el ministerio de Eliseo florecía con milagros llenos de compasión. Desde purificar las aguas de Jericó hasta multiplicar el aceite de una viuda necesitada, Eliseo mostró que el poder de Dios no solo es juicio, sino también misericordia y provisión. Cada acción de Eliseo reflejaba un Dios cercano, dispuesto a intervenir en las vidas de su pueblo para traer esperanza y restauración. La transición del liderazgo entre Elías y Eliseo es también un ejemplo de la importancia de la mentoría en el reino de Dios. Así como Elías preparó a Eliseo, Eliseo invirtió en la próxima generación de profetas.
La escuela de profetas simbolizaba la continuidad de la misión divina, asegurando que el mensaje de Dios siguiera resonando a través del tiempo. En medio de la corrupción política y espiritual de la época, Dios no permaneció indiferente. A través de sus profetas, desafió a los poderosos y proveyó milagrosamente para los necesitados. Esto nos recuerda que no hay esfera de la vida que escape al cuidado y soberanía de Dios. Incluso en los momentos más oscuros, Él se manifiesta para traer justicia y redención. Elías y Eliseo también vivieron momentos de profunda soledad y desánimo. Sin embargo, experimentaron el consuelo y la fortaleza de un Dios siempre presente. Sus historias nos invitan a recordar que, incluso en los valles más oscuros de nuestra experiencia, no estamos solos. Dios está ahí, renovando nuestras fuerzas y guiándonos hacia adelante. La vida de estos profetas trasciende el tiempo. Sus historias son un testimonio de que la fidelidad de Dios nunca falla. Nos enseñan a vivir con fe audaz, a orar con persistencia y a confiar en que, incluso cuando no vemos el camino, Dios sigue obrando para cumplir sus propósitos divinos. Nos desafían a ser luz en nuestra generación, a permanecer firmes en nuestras convicciones y a enfrentar los desafíos de la vida con esperanza. Así como Elías confrontó la idolatría de su tiempo y Eliseo llevó esperanza a los necesitados, nosotros también estamos llamados a ser agentes de cambio. Con los dones que Dios nos ha dado, podemos impactar a nuestro entorno y bendecir a los que nos rodean. Esta es más que una historia de milagros y profecías. Es una invitación a vivir vidas de obediencia y fe profunda. Que las vidas de Elías y Eliseo nos inspiren a confiar más plenamente en el Dios eterno, quien es el mismo ayer, hoy y siempre. Que sus ejemplos nos impulsen a dejar un legado de fe, amor y obediencia para las generaciones que nos seguirán. Que nuestra vida sea un reflejo de la fidelidad y el poder de Dios, impactando al mundo para la gloria de su nombre. Muchas bendiciones, hasta la próxima. Lucas 24, 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, ellas fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, pero encontraron removida la piedra del sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.